a toda la población y que preste mucha atención porque hace poco el Ministerio de la Mujer ha lanzado el programa Creciendo Segura y de eso también vamos a compartir con nuestro invitado Ángelo Lezcano, técnico en Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer. Ángelo, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo hablar un poco cómo están las estadísticas en Panamá. ¿Cuál es el panorama actual desde el Ministerio de la Mujer en cuanto a los casos de femicidios, abusos? Primero quisiera agradecer la oportunidad de parte de la ministra Niurka del Carmen Palacio y la viceministra Libé Cárdenas por esta oportunidad. Para comenzar un poco con datos de lo que va de enero a abril en lo que son casos de delito sexual, hay 645, de los tantos 394 son de edad de 0 a 17 años. Y cuando vamos a lo que son maltrato a menores, de estadística que nos da el Ministerio Público, van aproximadamente 1.200 y algo a nivel nacional. Esto es importante recalcarlo y de ahí nace el proyecto Creciendo Seguras. Proyecto Creciendo Seguras es un proyecto que nace del Viceministerio justamente que busca prevenir la violencia física, psicológica, sexual y los embarazos en adolescentes. Claro. Esto con una alianza interinstitucional entre el MINSA, el MIDES, el Ministerio de Seguridad, Mi Cultura, CENIAF y nosotros encabezándolos. Claro, hablemos un poco de entonces cómo se van a trabajar para que las personas, o sobre todo las mujeres, se puedan atender antes de que se conviertan en víctimas. Justamente este proyecto busca la prevención a temprana edad. Claro. Entendamos algo. Sí, el Ministerio de la Mujer está trabajando cuando se da un caso. Sí. De un solo accionamos, nosotros tenemos CAI a nivel nacional, en donde en el momento que se llega un caso, vamos con nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos, nuestros abogados. Pero el proyecto Creciendo Segura justamente busca prevenir paralelamente, y esto comenzamos en temprana edad. Siempre se habla de la educación a temprana edad. Entonces, la violencia muchas veces la vemos a temprana edad, cuando nos relacionamos en familia, cuando nos relacionamos con nuestros compañeros de las escuelas, muchas veces lo vemos en la casa y normalizamos conductas agresivas porque lo vamos viendo de generación en generación. Y el proyecto justamente busca darle ese conocimiento a las niñas, niños y adolescentes de cuáles son aquellas conductas que se deben permitir dentro de cualquier tipo de relación. Ahora que los toca, vamos a hablar de las conductas. ¿Qué conductas se pueden permitir o no para que la persona no sea víctima y no esté vulnerable ante ese tipo de situaciones? Algo importante cuando nos toca hablar con los padres es darle a ver esto. Cuando tenemos uno de nuestros hijos que muchas veces no duerme bien, que muchas veces cambia sus amistades, que muchas veces va mal en una materia, algo que no era normal, muchas veces puede estar pasando algún tipo de violencia, porque el amigo o la amiga le dice no trates con esta persona, o un caso real, le dice, oye, espérame a que yo termine el año o ayúdame a pasar este año, o yo me quiero graduar porque es el chico o la chica que me gusta. Entonces, esos son datos que los padres solo tienen que ir a ver. ¿Cómo lo prevenimos? Hablando, conversando. Cuando los hijos llegan a la casa, preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Qué tal ha sido tu día? Muchas veces nos dicen, Ángelo, pero es que mis hijos, mi adolescente, no habla, pero sí escucha. Claro. Y sabe que ese papá siempre está atento, que cuando necesite conversar, cuando él quiera hablar, va a decir, papá y mamá está siempre ahí para escucharme porque le interesa lo que está pasando en mi vida. Porque pasan muchas cosas, es una etapa muy turbulenta en donde las emociones y los cambios se van dando. Y Creciendo Segura justamente busca darle ese conocimiento y redirigirlos para que esos nuevos aprendizajes, desaprender y ir aprendiendo conductas menos agresivas, se vayan dando. Claro, claro. Hablemos un poco de las conductas o de las particularidades de, sobre todo los adolescentes. Como muy bien señalaba, hay gente que ya, pues, cuando va a tratar al adolescente, en un caso de violencia, en un caso de acoso, de bullying en las escuelas, a veces se reprimen y no conversan con la familia, no conversan con el padre. ¿Cuál es el primer paso? ¿Tratar de abordarlo o esperar que el joven lo aborde al padre? Yo creo que es saber cómo abordarlo. Saber cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque no se trata de reprimir o decirle estás haciendo algo mal o por qué no conversas. Cuestionarlo. Cuestionarlo, llevarlo a ese conflicto porque están en una edad muy, como decimos, muy conflictiva. Sí, claro. Entonces claro. es llevarlos a que sientan esa confianza. Los
los adolescentes, sobre todo, y los jóvenes, saben mucho de lo que está pasando en la casa. Tener la confianza de entender de que están en una edad que tal vez no son muy buenos tomando decisiones, pero que sí están conscientes y quieren ser parte y que se le tome en cuenta. Cuando como padres hacemos parte a los jóvenes, a los adolescentes, de lo que pasa en la casa, de esa conversación que debe haber en familia, ellos van a llegar y decirte, oye, está pasando esto, y también enseñarles que pueden hablar con sus profesores, que pueden hablar con los directores, que pueden hablar en casa y buscar ayuda, porque, como tú dices, cuando hablamos de bullying hay 3 puntos: el agresor, el que no hace nada porque tiene miedo de ser agredido y es que está siendo agredido. Cuando vamos a la realidad, los 3 están pasando por diferentes plazos, diferentes problemas. Hay que ver cómo ayudamos a los 3, porque muchas veces son conductas normalizadas que no entendemos que están mal. Entiendo que el programa Creciendo Segura involucra a niños, niñas y adolescentes. Sí. O sea, en todas sus etapas. Sí. ¿Cómo se va a desarrollar el programa? ¿Va a llegar a las escuelas? ¿Ustedes están dando acompañamiento de manera con profesionales? Ok, importante, y por eso es un programa interinstitucional, porque tenemos a los CENIAF que están viendo algunos albergues, vamos a entrar a los albergues, pero también vamos a trabajar con los gobiernos locales, porque es ahí, ellos saben dónde tienen mayor índice de diferentes tipos de violencias, poder trabajar con ellos de la mano y con cada institución que va a entrar desde su perspectiva, nos va a permitir hacerlo más amplio. Importante, vamos a medir, porque no solamente es llegar y decir, ok, atendimos 50 jóvenes y les dimos estos talleres, sino es saber cómo entran y cómo salen, y luego hacer un amplio conocimiento de cómo van cambiando, y nos va a permitir decir, ok, Creciendo Segura ha tenido este avance en esta población, ya hay menos violencia, ya hay mejor comportamiento, y todo esto que luego podemos mostrarles. ¿Y cuándo va a empezar ese programa? Justamente a finales de junio vamos a comenzar con un piloto en el área de Tocumen, vamos a comenzar ahí. Esto nos va a permitir ver en campo, porque entendamos algo, la población que tengo en Panamá no es la misma población que tengo en Chiriquí. Por supuesto, entonces lo que queremos es ir viendo cómo vamos redirigiendo el proyecto al área de incidencia donde vamos a estar. Vamos a comenzar con Panamá, vamos a estar en Chiriquí, vamos a estar en Boca del Toro, en la comarca 9, vamos a estar también en San Miguelito. Para este primer año lo que queremos llegar a 300 niñas, niños y adolescentes, y poco a poco irlo ampliando. Sí, es preocupante la situación. Cada día vemos cómo la alerta Amber, por ejemplo, está anunciando un menor, un niño, una niña o adolescente desaparecido, y hay que estar en alerta. Los padres de familia deben estar apercibidos qué está pasando con sus adolescentes, qué está pasando con sus niños. Y hay programas, hay oportunidades que se pueden ir acercando con las instituciones públicas para ese acompañamiento y esa consejería que es tan necesaria. Un mensaje, sobre todo para los padres, en estos tiempos donde vemos estas desapariciones, estos casos que se han vuelto hasta incluso un poco dolorosos para nosotros los panameños, como las niñas pierden la vida a manos de hombres adultos. Qué tristeza, ¿no? Sí, yo creo que importante para los padres, entendemos que lo cotidiano de la vida, el estrés entre el trabajo, llegar a la casa, tener la familia y todo esto es bastante, pero siempre saquen tiempo para conversar con sus hijos, para atenderlos, para saber cómo están, qué está pasando, si alguna persona se le acercó o algo por el estilo. Estos son puntos de alerta que nos van a ayudar a saber cómo están nuestros hijos. Conversación y estar ahí, y que ellos sepan que ustedes están ahí siempre, en cada momento, y que lo que ellos están pasando es importante. Eso es relevante para los adolescentes. Muchas veces piensan que su vida no es importante para sus hijos por falta de comunicación, por falta de conversación. Entonces comencemos con esto. Esto pareciera tan sencillo, pero es tan relevante y medular para que comiencen a prevenirse más violencias. Gracias al técnico en Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer, Ángelo Lescano, por acompañarnos y darle